Buenos días. Comenzamos sesión del último pleno del año, convocatoria 13 del 2025. Primera parte, resolutiva, aprobación de las actas de sesión anteriores de fechas 10 y 25 de noviembre del 2025. Gracias, pues buenos días a todos y enhorabuena a todos los que han ganado en estas elecciones últimas. Y la cuestión de orden es, este pleno no puede convocarse como se ha convocado en el día de hoy, porque incumple el acuerdo plenario que se determinó el 28 de junio del 2023. Los plenos tienen una periodicidad y están determinados por el Pleno. Dice que se faculta al alcalde para que por propia iniciativa o instancia, se entiende de los grupos, por causa justificada, pueda variar la fecha de celebración. Aquí no hay causa justificada ni se ha justificado. Y lo que hay es un cambio arbitrario. Lo que es ordinario se ha convertido en extraordinario. Lo que tenía que haberse celebrado el día 8, que era festivo, y por lo tanto al día siguiente lectivo, se ha traído al día 23. Con un incumplimiento claro del mandato del Pleno y, por lo tanto, con una actividad arbitraria. Ya venimos diciendo que se tengan en cuenta estos acuerdos plenarios para la celebración de la comisión y del Pleno. Y perdonen que no hable con mayor fluidez, pero tengo un constipado algo incipiente o que se está remitiendo y no puedo articular mejor mi palabra. Gracias. Mire usted, la modificación del pleno viene simplemente a razones técnicas, puesto que teníamos que convocar el tema del asunto del autobús, lo que nos ha estado retrasando por fechas totalmente la celebración de este pleno, pasando por comisiones e intentando hacerlo lo más rápido posible. Por lo tanto, si usted luego después quiere tomar las medidas por la convocatoria del pleno, tome usted las medidas correspondientes. Punto número 2, solicitud de pase a la condición de concejala no adscrita, doña Paula González Morato, es toma de conocimiento. En las actas quedan aprobadas, o sea, lo he dicho. Solicitud de pase de condicionamiento de concejala no escrita, Paula González Morato, toma de conocimiento. Punto número 3. El punto número 3, no sé si le llegó de manera urgente, que hay que votar la urgencia, puesto que en la última comisión de urbanismo que celebramos pusieron un recurso de reposición a la adjudicación. Bueno, no era la adjudicación, era la exclusión de una de las licitadoras del autobús público. El viernes recibimos unas nuevas alegaciones del autobús y eso paraliza de nuevo y se suspende el procedimiento. Lo que hay que trasladar son las alegaciones a la propuesta por la mesa de contratación, y hasta que no se resuelvan esas alegaciones, pues evidentemente votaremos el punto de urgencia, puesto que entró el viernes, y si aprobamos el punto, porque no debe de ser así, lógicamente, se levantará el punto, los dos, tanto el 3 como el 4, se paraliza y lo quedamos encima de la mesa hasta que la licitadora nos conteste las alegaciones. Por lo tanto, votos a favor de la urgencia, abstenciones, votos en contra. 2 votos en contra de liberales. Sí, para explicar. Un voto, si me deja terminar, por favor. Un voto a favor de la persona de Paula González no escrita, 2 de Vox, 6 del Partido Popular, 5 del PSOE, 1 de Unidas por Navalmoral y 2 en contra de liberales. Sí, señor Vega. Sí, para explicar el voto en contra. Mire, estamos viendo que por los medios de comunicación se está dando por hecho que ya se ha adjudicado. La pregunta que tengo que hacer es si esa información se está trasladando desde este equipo de gobierno o es elaboración propia. Porque el 9 de diciembre se decía ya que la empresa local Autocares Sirga es la adjudicatoria del contrato. El 22 de diciembre se dice que sí cumple con todos los requisitos Autocares Sirga. Y como estamos viendo de forma sucesiva, se está trasladando este asunto para ver si exactamente quién es la empresa adjudicataria y cumple realmente con todas las prescripciones. Creo que el hecho de estar trasladando constantemente noticias en nada beneficia la forma de tramitación de un contrato que nos va a afectar en tanto y a todos. Y tenemos que tener en cuenta que tanto legitimada está una de las contratistas de la empresa
que concurre a ese contrato como la otra. Por lo tanto, no entiendo que estén sucesivamente publicándose informaciones a los vecinos en los que se afirman cosas como estas, cuando resulta, como hoy, que veníamos ya a votar a favor de la puesta en funcionamiento y la adjudicación, resulta que no va a ser así porque, lógicamente, hay una parte que no está conforme y que ha presentado los recursos adecuados o correctos en el plazo y veremos en qué termina, que podrá ser sí la adjudicataria o no. Yo lo que quiero es llamar la atención al equipo de gobierno en relación con estas informaciones que se están trasladando públicamente y que lo único que hacen es crear muchísima más confusión y que tuvieran más cuidado en la contratación que se está realizando. De hecho, en la que se dice el 9 de diciembre, el titular es: el nuevo bus urbano empezará a funcionar a primeros de año. Bueno, pues va a ser un poco difícil que a primeros de año empiece a funcionar si no se resuelve absolutamente todos los recursos con los plazos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no sé si esta información sale de la oficina del Ayuntamiento o no, pero en el caso de que salga de la oficina del Ayuntamiento deberían ser muchísimo más objetivos, teniendo en cuenta que hay una libre concurrencia y que tanto derecho tiene una parte como otra a finalmente optar al concurso y que sea adjudicataria en el servicio que se está ofertando. Gracias. Pues como usted bien dice, pregunte a los medios de comunicación, que son los que informan. Nosotros no hemos informado absolutamente nada. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna intervención más? Pues ahora votamos el punto en el cual la urgencia estaba votada anteriormente, que ha sido aprobado. Ahora votamos el punto para paralizar el proceso y trasladar las alegaciones. Ah, bueno, pues he preguntado por eso, que si quiere. Ah, vale. Pues señor Gómez. Gracias, señor presidente. Bueno, lo que vuelve a venir aquí es otro recurso que se centra en el cumplimiento del vehículo. Yo me remito a lo que este grupo municipal dijo en el pleno de agosto, cuando vinieron aquí los pliegos. Dijimos específicamente que eran pliegos con indefiniciones, ambigüedades o inexactitudes y que veíamos que iban a ser objeto de recurso, como efectivamente ha pasado. Viendo los dos recursos que se ha presentado por la empresa que excluimos en el anterior pleno, pues habrá que ver el cumplimiento de los vehículos de las dos licitadoras, que, según parece, hasta mejor valoración por los técnicos, parece que ambas incumplen. Con lo cual, lo que yo sí pediría, que si esta licitación o esta adjudicación hay que retirarla, que tengamos mucho cuidado en los pliegos para que no nos vuelva a pasar esto, porque llama la atención que las dos licitadoras pues parece que a priori no cumplan, ¿no? Entonces, si llega el caso de que tengamos que volver a realizar estos pliegos, que pongamos mucho más cuidado en la definición de los mismos para que no nos vuelva a pasar. Muchas gracias. Yo creo que lo que hay que ser es riguroso con la información y no decir que es que se ha impugnado ni la adjudicación ni los pliegos. Los pliegos nunca han sido impugnados. Los dos licitadores podían haber impugnado los pliegos. Los pliegos no fueron impugnados. Los pliegos estaban impuestos para que licitaran. Si hubieran impugnado los pliegos, pues estaremos de acuerdo en lo que usted dice. Pero es que los pliegos lo hacen la oficina técnica. Nosotros ya lo explicamos la otra vez en cuanto al gobierno y la oficina técnica, que son los técnicos los que lo hacen, y interpretando los pliegos, pues puede dar lugar a muchas cosas. Pero los pliegos nunca fueron impugnados. Nunca. Lo que se impugna es la exclusión de una licitadora. Toma la palabra. Gracias, señor presidente. Yo no estamos diciendo desde este grupo que los pliegos se hayan impugnado. Estamos diciendo que los recursos tienen como base la aparente indefinición de los pliegos. Es decir, cuando hablamos de un vehículo que no se sabe si una puerta o dos, no sé qué. Bueno, lo que quiero decir es que en ese sentido, lo que pueda ser objeto de recurso, que tengamos más cuidado al definirlo en los pliegos. Nada más. Muchas gracias. Insisto, yo entiendo que usted lo que hace es una crítica a los pliegos por los técnicos, porque usted siempre está con la parte técnica. Entonces, usted está diciendo que los pliegos estaban mal, pero los licitadores nunca dijeron que los pliegos estaban mal. Los que concursan no dijeron nunca que los pliegos estaban mal. O sea, se hace una propuesta por la mesa y hay una licitadora que dice que recurre su exclusión de la mesa. No, ya no va a haber más asuntos, porque ya ha tenido sus dos. Pero por alusiones estamos toda la vida, todos los plenos, durante 4 años por alusiones. Usted habla del grupo municipal y su grupo municipal lo que ha hecho es una crítica a esto. Entonces, si no le importa a usted, vamos a pasar a la votación. Como siempre, por alusiones. Gracias, señor presidente. Se lo dije en el pleno anterior, que yo no critico el trabajo de los técnicos, que lo que le estoy diciendo es que los técnicos aquí
han dejado claro, o no han dejado claro, mejor dicho, el vehículo, y de aquí estamos en este recurso que a ver cómo resolvemos. Nada más. Sí pido que en adelante los pliegos de esta licitación, si se han de hacer nuevamente, que se especifique claramente el vehículo para que no vuelva a pasar esto. Muchas gracias. Pasaremos a la votación porque seguimos en bucle con los pliegos y criticamos los pliegos. Votos a favor de retirar los puntos y admitir las alegaciones. Votos en contra. Abstenciones. Un voto de la concejala no escrita, 2 votos a favor del LIM, 6 votos del Partido Popular, 5 votos del Grupo Municipal, 1 voto de Unidas por Navalmoral y 2 abstenciones del Grupo Liberales. Por lo tanto, retiramos el punto número 3 de la desestimación de recursos y el punto número 4 de la adjudicación, que se quedan encima de la mesa y pasarán cuando recibamos las alegaciones de la empresa propuesta por la mesa de negociación. Punto número 5. Acuerdo, prórroga y actualización, borrador del convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica, servicio de programas sociales y migraciones para el año 2026. Toma la palabra la señora secretaria del Ayuntamiento. Se realiza la siguiente propuesta. En el marco del Decreto 99/2016 de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura y próxima a finalizar la vigencia del convenio suscrito para el año 2025, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura está interesada en proceder a la suscripción del acuerdo de prórroga y actualización de la finalización para el año 2026 del convenio de colaboración en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica para el año 2026. Es por ello que nos remiten el borrador del acuerdo de prórroga y actualización de la financiación para el año 2026 del convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales a suscribir para el periodo de vigencia comprendido entre el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, para que tras su estudio por este Ayuntamiento y en caso de estar interesados, lo presentemos ante el Servicio de Programas Sociales y Migraciones de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Así pues, ruego que previo estudio y si procede, se apruebe el acuerdo de prórroga y actualización de la financiación para el año 2026 del borrador del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata para la anualidad 2026 en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica, servicios de programas sociales y migraciones en cuyo anexo se concreta el presupuesto 2026 y que doy por reproducido. ¿Intervenciones? Nos pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad se aprueba el punto número 5. Punto número 6. Aprobación borrador del convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata para la implantación y el desarrollo de la historia social única en el marco del Sistema Extremeño de Información de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Toma la palabra la señora secretaria del Ayuntamiento. Se propone el siguiente acuerdo de resolución. Proceder a la suscripción del texto inicial del convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata para la implantación y desarrollo de la historia social única en el marco del Sistema Extremeño de Información de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La finalidad última del presente convenio es la implantación y desarrollo de la historia social única, instrumento básico para garantizar la conexión y coordinación entre los servicios sociales de atención social básica, los servicios sociales especializados y otros servicios de protección, para mantener una intervención continuada en el sistema público de los servicios sociales.
facultar a la Alcaldía para firmar el referido convenio, requerir a la Consejería de Salud y Servicios Sociales y a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura para que en el plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, proceda a la firma del correspondiente documento administrativo. Inscribir el presente acuerdo en el libro de convenios del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y proceder a su publicación en el portal de transparencia de la entidad. Notificar la presente resolución a las personas interesadas con indicación expresa de los recursos que contra la misma procedan. Intervenciones. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad el punto número 6, expediente 1805/2005. Punto número 7, moción sobre la gestión municipal seguida en relación con la aplicación de los servicios públicos. Grupo Municipal Liberales y Moralos, expediente 10439/2025. Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal. Gracias. La moción es conocida y se está trasladando con error, aunque creo que todo el mundo sabe de qué se trata. La moción es sobre la gestión municipal seguida en relación con la aplicación de los recursos públicos. De los recursos públicos. Al fin y al cabo, lo que tratamos de ver es exactamente en qué se aplican los dineros de este ayuntamiento. Es en relación con la contratación del Natural Sonora 22, medio millón de euros, las irregularidades que se denunciaron el 13 de julio del 2023, la contratación inaudita que se hace 15 días después con la misma empresa y la falta de información que se ha venido denegando por parte de la Alcaldía cada vez que hemos pedido que se nos dijera exactamente cómo está. Hasta el punto de que tuvimos que dirigirnos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en la que contesta a través de un informe diciendo el 28 de octubre que revisados todos los archivos de esta Fiscalía no consta la denuncia a la que usted hace referencia, es decir, a la del Ayuntamiento. Con posterioridad, es decir, una vez que hemos denunciado todo esto, se nos ha dado copia de los autos. Nos hacen venir un día y ese día no están los autos. Tenemos que decir, oiga, tenemos los autos porque no están los autos. Venimos otro día y tampoco están los autos. Siguen sin entregarse los autos. Queda constancia en la diligencia de entrega. Y lo que llama la atención es que no está la denuncia firmada. Sigue sin aparecer la denuncia firmada del alcalde. Es curioso, sigue sin aparecer la denuncia firmada del alcalde. Y sin embargo se nos ha ido diciendo por resoluciones constantemente que no se nos daba información porque no tenía esa información y sí se sabía que había ya unas diligencias previas que se seguían por malversación, que se seguían aquí en Navalmoral, que sí se seguían contra alguien y sin embargo por escrito se nos viene diciendo que no se sabe nada. ¿Cómo no va a saber nada? Si resulta que el juzgado le llama para que se personen y no hacen caso de esa personación y se pasa el plazo y se archiva y se tiene que recurrir para que el ayuntamiento pueda entrar en esas diligencias y ser parte. Esa es la diligencia con la que se está protegiendo o persiguiendo el dinero que se aplica en este concierto y en el siguiente, que como digo es medio millón de euros. Bien, en relación con todo esto, nosotros lo que hemos pedido es que se nos entregue el expediente completo, se nos ha entregado el administrativo, entregar la denuncia, no se nos ha entregado la denuncia porque parece ser que todavía no aparece, es algo también que no acabo de comprender, nadie acaba de entender que se presente una denuncia tan importante con algo así y no aparece la firma, no aparece firmada, no sabemos qué tipo de denuncia se ha presentado, si es que se ha presentado. Decíamos también que se abstuvieran de revelar a la prensa aquellos informes o documentos que son ocultados a los miembros de corporación, porque resulta que aquí estamos viendo una práctica habitual en este equipo de gobierno, que es dar información a la prensa que se niega sistemáticamente a los miembros corporativos que la solicitan. Una práctica que todo el mundo la puede calificar y es fácil de buscar vinculaciones, pero vamos, no tiene ningún sentido que un corporativo que tiene derecho a conocer los asuntos que se están administrando y gestionando públicos no tenga esa información y se le den a la prensa como se vienen dando, y mucho menos de este carácter. No parece lógico que la prensa tenga, parece ser, alguna información de esta y a los corporativos se nos niegue. También pedíamos que se garantice la participación de los distintos grupos municipales en aplicación de lo que dice la ley. No es que pidamos nada que no exista, ya existe. El artículo 46, 2A de la Ley de Bases del Régimen Local dice pues que tenemos derecho todos los concejales a participar a través de la presentación de mociones,
Bueno, pues aquí hay mociones de liberales que están en los cajones de liberales y del propio Partido Popular. El Partido Popular no saca sus propias mociones, es llamativo esto. También pedíamos que se garantizase el debate, pero esto es una petición y es una norma que establece también la ley. El artículo 97.6 dice que aquellas cosas que se digan o que se pregunte por ellas en un pleno se tienen que debatir en el siguiente. Pero aquí el debate parece ser que siempre se rehuye. Cumplir con el plazo era otra cosa de las que pedimos, cumplir con el plazo. No puede ser que estemos pidiendo la información desde septiembre del 2023 y tengamos que haber ido a prensa para finalmente tener este conocimiento de esto. No parece muy razonable que no se informe por parte de quien es el responsable de todo ello, que no se diga qué está ocurriendo con algo tan importante. Luego, cumplir con el mandato del Pleno y convocar las comisiones informativas. Bueno, pues las comisiones informativas, muchas de ellas han dejado de convocarse. Igual que el Pleno se ha cambiado sin ningún motivo, simplemente porque se agrupan todos los asuntos. Es decir, el día 2 hay una concejala que dimite, se va del equipo de gobierno y no es asunto suficiente como para traerlo en un pleno ordinario. Los asuntos que ya estaban dictaminados en comisiones tampoco son importantes para ir en un ordinario, sino que se traen en un extraordinario cuando yo quiero, como yo quiero y a la hora que yo quiero. En vez de hacerlo a las 7 de la tarde para que pueda venir todo el público y enterarse de la gestión municipal, pues lo hace a las 9 de la mañana, así como medio de tapadillo, justo el día antes del 24, y a ver si notan. Y por último, que deje de discriminar a liberales. Y sí que se está viendo una discriminación clara desde el principio. Desde el principio, si dice la norma y la ley, tanto la ley de bases como la Constitución, que tiene que haber una pluralidad en toda la Administración y que tienen que concurrir todos los concejales, aquí hemos visto que desde el principio este equipo de gobierno se ha caracterizado por algunas cosas que no tienen encaje en una visión democrática, en una cultura democrática básica. Como, por ejemplo, si estuvimos modificando en la corporación anterior el estatuto para que tuviésemos en la mesa general de negociación, tuviéramos participación todos los concejales y pudiéramos intervenir en ella y aportar, resulta que lo primero que se hace es quitar esa representación y se hace sin motivación ninguna. Pero es que tampoco se ha votado porque no hay el voto suficiente. Ese recurso se ha presentado y todavía no se ha resuelto. Estoy esperando a que se resuelva pues, para ir a la jurisdicción y que nos diga quién tiene razón al respecto. No, sí, yo puedo explicar qué recurso es. Es el recurso sobre la Mesa General de Negociación que viene trasladado porque los acuerdos no son válidos. Al quitar como se ha quitado la participación de los concejales, del resto de los concejales, de la forma que se hizo, sin ningún tipo de motivación y sin cumplir el quórum que tenía que haber en cada una de las votaciones de las partes, es decir, la parte social y la parte política, pues no tiene validez, no tienen suficiente validez. Esa es una de las cosas que hemos visto, es decir, apartar a los concejales de los lugares donde tienen que estar para que no tengan conocimiento. Otra de las cosas que hemos visto es al adjudicar las 22 representaciones de este ayuntamiento, a liberales es el único que no se le da ninguna. De 22, ninguna. No parece muy razonable. Pero tenemos más. Cuando pedimos, con ocasión de la denuncia que se hace el 13 de julio del 23, pedimos que se nos dé el expediente, si al resto de nuestros compañeros se le da el informe, se le da, como dice la ley 39/2015, se le da de forma telemática, el expediente administrativo telemático, digitalizado, a nosotros se nos obliga a venir aquí a verlo, sobre pantalla, a los únicos. A los únicos. Y las mociones que se están presentando siguen en los cajones. Puede que tengan importancia o no tengan importancia las mociones, pero están en los cajones desde el 23. Por ejemplo, actuaciones a realizar en cumplimiento de la Ley Memoria Histórica, impugnación del acuerdo del proyecto en superficie del tren y rechazar el soterramiento. Esto es importante porque ustedes mismos dijeron en septiembre que era irrenunciables para ustedes, sin embargo no hicieron nada. Y en vez de utilizar esta moción, por ejemplo, para impulsar su posición, no hicieron absolutamente nada. Instando una contratación de libre concurrencia del Natural Sonora, a la vista de que no se hacía con libre concurrencia, sino que simplemente se hacía por un procedimiento cerrado, en el que se hace ese procedimiento cerrado con una irregularidad que se detecta en el Natural Sonora 22 y 15 días después con el Natural Sonora 23. No se acaba de entender. Y la apertura de un expediente para recuperar la taquilla del 2022. Parece que era importante, también se nos hizo caso omiso. Instando a la Junta de Extremadura ayudas a ganaderos y creación de centros de investigación y control de plagas. Pues hombre, visto como hemos visto que hemos tenido la pandemia que hemos vivido y luego el problema que tenemos ahora con los jabalíes, parece algo
Parece, ¿cómo? No, pero ¿qué dice? Absolutamente nada. Muy bien. Instando a la Junta de Extremadura las ayudas a ganaderos, por un lado, y luego la creación del Centro de Investigación y Control de Plagas. Digo lo que está ocurriendo con los jabalíes en Cataluña, que nos tenía que llamar la atención, y lo que va a costar la erradicación. La construcción del tercer juzgado, el Centro Público del Alzheimer y el Colegio de Educación Especial, que sí que se ha dado a esta última parte, la educación especial, sí que se le ha dado sentido. La reunión técnica y la copia de los escritos con Adif en relación con la línea ferroviaria, bueno, pues es otra cosa que también se perdió por ahí quedó perdida. Para evitar nuevas inundaciones, abastecimiento, saneamiento y alcantarillado fue otra de las peticiones que hicimos. Estoy dando simplemente el epígrafe para no extenderlo mucho. La ampliación de una plantilla se pedía también de personal ante las anomalías en materia de contratación, y es que hemos tenido anomalías en la materia de contratación, una con el Natural Sonora, que lo estamos viendo ahora, y hemos tenido con lo de la dehesa Boyal, que ya se le advirtió aquí, pero directamente, estando en la presidencia, dice que se hacía porque se tenía que hacer, y luego el juzgado, lógicamente, dijo que estaba mal hecho. Con esto del autobús estamos teniendo los mismos problemas de ponerlo en marcha, y yo sí que estoy de acuerdo en lo que está diciendo Jesús Medina Beiti, al que agradezco todo lo que hace, el esfuerzo que hace para depurar correctamente los pliegos, porque si depuramos correctamente los pliegos, pues nos evitaremos a lo mejor estos problemas en su tramitación. La solicitud de ampliación de infraestructuras e inversiones por parte de la Junta y el Gobierno de España tampoco parece que sea muy importante para este equipo de gobierno. Esto es en el 2024, todavía estamos en lo de un plan para el arbolado y las zonas verdes naturales, que cada vez tenemos menos y estamos como estamos, ¿no? Que al final se ha hecho durante 2 años, hemos estado abandonando todo el pueblo, y para finalmente contratar un servicio que se va a hacer, pues va a hacer lo que tiene que hacer, que es simplemente la conservación de lo que quede. También pedíamos que se mantuviera abicheando por la Gaya, que son los que han estado durante casi 20 años o más, quitando un problema importante a este ayuntamiento en relación con los animales que están sueltos y que sufren maltrato. En fin, nos ratificamos exactamente lo que hemos pedido, lo que estamos pidiendo, excepto, como digo, que se nos han hecho entrega ya digitalmente del expediente, que se nos tenía que haber dado digitalmente en su momento, y por lo demás pues pedimos el resto de los puntos, pedimos ese voto del resto de los corporativos para evitar este tipo de conductas, este tipo de comportamientos y avanzar en lo que debe ser la mejora de Navalmoral. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una abstención de concejal no escrita. 2 votos en contra de Vox. 5 votos en contra de Partido Popular. 6 votos en contra. 5 abstenciones del Grupo Municipal Socialista. 2 votos a favor de Liberales. 1 voto a favor de Unidas por Navalmoral. Queda rechazada la moción. Punto número 8. Moción para planificar y ejecutar una actuación integral en el paseo de la estación ante la próxima entrada en servicio de los pasos inferiores de vehículos vinculados a las obras de la línea de alta velocidad. Grupo Municipal Socialista, expediente 10-26-8/2025. Toma la palabra el portavoz municipal del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Bueno, la idea de esta moción es, como por todos es conocido, las obras de la línea de alta velocidad en superficie en Navalmoral pues avanzan. Vemos todos y todas cómo los pasos soterrados para vehículos pues están bastante avanzada su ejecución, y la apertura de los mismos pues será inminente, con la inminencia que estas obras pueden conllevar. Y nos preocupa, como ya es conocido por todos y por todas, pues que estos 2 pasos, tanto el que viene de la antigua Nacional Quinta en el entorno del Hotel Los Granados, como el que viene desde el entorno de la rotonda del Hotel Moya, pues desembocan en la plaza de la estación. El estudio de movilidad que se realizó en su momento por este ayuntamiento ya hablaba de un punto conflictivo en el acceso desde la carretera de Jarandilla al casco urbano,
Y estos dos pasos que van a desembocar, como decimos, en la plaza de la estación, pues entendemos que van a cargar o a sobrecargar de un flujo de vehículos para el que no está adaptado el paseo de la estación. Básicamente lo que este grupo propone es que desde esta corporación, desde este ayuntamiento, pues preveamos esta situación que se va a dar no tardando mucho, que actualicemos ese plan de movilidad y que nos planteemos, escuchando a la ciudadanía y dejando participar también a los vecinos y vecinas de ese barrio y del entorno, pues cómo actuar sobre este paseo, adelantarnos a la situación que se va a producir con ese flujo de vehículos que estaba dimensionado en 1000 vehículos a la hora en las horas puntas. Y bueno, entendemos que la vía ahora mismo, por su configuración, por su sección y por cómo está estructurada, pues no va a ser capaz de absorber ese flujo de vehículos, ¿no? Entonces, desde este grupo municipal, esta moción lo que viene a ponernos es la lupa sobre una realidad que puede ser compleja y que tenemos que anticiparnos. Esa es la idea en la que planteamos que planifiquemos y presupuestemos una actuación integral de mejora y de adecuación del paseo de la estación y, en paralelo, abrir un proceso de información y participación ciudadana para que lo hagamos de acuerdo a lo que nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan proponer y no a criterio solo político. Muchas gracias. Intervenciones. Señor Porras, toma la palabra. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo voy a explicar un poco lo que es la parte, un poco la situación actual y lo que es la posición un poco de este equipo de gobierno y por mi parte como concejal delegado, ¿no? Hombre, entiendo la moción, tiene lógicamente buena intención por lo que acabo de escuchar y por lo que he leído, pero entendemos que esta moción no tiene ahora mismo fundamento ni en tiempo ni en forma. Y voy a explicar el motivo de por qué no lo tiene, ¿no? La moción que se trae hoy al Pleno, según lo que ha comentado el compañero, necesita, o por lo menos plantea la necesidad de actuar de forma urgente, según dice en los dos puntos finales, en el primero y en el segundo, en el paseo de la estación, ¿no? Y propone una modificación inmediata de su configuración viaria. Desde este equipo de gobierno, lo que queremos dejar claro un poco es la posición, ¿no? Y es lo que acabo de comentar, que en principio no existe urgencia técnica ni funcional y, por tanto, pues lógicamente no podemos apoyar ahora mismo esta moción. Sobre la supuesta urgencia, bueno, pues de eso tengo que decir que la urgencia se plantea y parte de una premisa que actualmente ha comentado también el señor Medianaveitia, no se cumple, que es que el escenario viario definitivo aún no existe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las obras, lógicamente, ferroviarias no han finalizado en los pasos inferiores. Para vehículos y peatones no están operativos. He escuchado que es muy optimista, dice que de forma inmediata, ojalá. Yo creo que todavía queda bastante del año 2026. Según Adif, las obras deberían terminar en el verano del 2026, pero según el desarrollo de las obras cualquiera puede ver que esas obras bastante improbable será que terminen en octubre o noviembre. Ojalá pongan los medios adecuados para que terminen cuanto antes. Tampoco, bueno, lógicamente no están en funcionamiento los accesos definitivos ni el nuevo esquema de circulación, es decir, para poder hacer un estudio real y en condiciones de tráfico tienen que estar en funcionamiento los accesos definitivos y la circulación definitiva. Y luego también no están habilitados los aparcamientos, que creo que todos sabemos, y si no lo comento, van a existir cuando se abran la nueva estación ferroviaria y esté terminada la obra, que son 100 aparcamientos que irán en la zona norte, y esos 100 aparcamientos, que también lo hemos comunicado en alguna rueda de prensa o en radio, si no lo han escuchado lo comento, con las negociaciones que está haciendo este equipo de gobierno van a aumentar a 146, es decir, se van a aumentar 46 aparcamientos más que serán públicos
y que son importantes a la hora también de cómo va a funcionar el tráfico en toda la zona, porque esos aparcamientos, los 146, 150, redondeando, servirán también para que muchos ciudadanos puedan aparcar y acceder por los 3 pasos peatonales subterráneos que van a existir, uno directo de la estación de Adif, otro que pasará también desde los propios aparcamientos hacia la zona de la actual estación de autobuses, y otro que sabemos que está a la altura del día, ¿no? Es importante, lógicamente, esos aparcamientos para poder tener una certeza de cómo va a funcionar el tráfico en la zona. Por lo tanto, el tráfico hoy que se produce en el entorno del paseo de la estación es provisional, lógicamente, condicionando por obras, por desvíos, obras, evidentemente, el corte de la carretera Jarandilla, desvíos como el paseo de la Constitución, que como sabemos hemos tenido que modificar sentidos de calles. Entonces, no existen datos reales posteriores a la puesta en servicio completa del proyecto. Es decir, ahora mismo estamos en una situación que cualquier estudio que se realice pues no va a ser ni menos ni se va a acercar a lo que pueda realizarse cuando las obras estén inmediatamente terminadas. Por lo tanto, decidir ahora sería decidir sin información auténtica sobre la situación que tenemos. Con respecto al estudio de tráfico del 2017, cuándo se usa o cuándo se ignora, ¿no? Ya es lo que tengo que decir, que la moción cita el estudio de tráfico del 2017 como argumento para justificar esta urgencia. Ese estudio de tráfico que hicieron en la escuela, si no recuerdo mal, Politécnica de Cáceres, compañeros míos, conviene recordar algo muy importante, ¿no? Que ese mismo estudio no fue tenido en cuenta cuando el anterior gobierno actuó sobre la avenida de Magisterio. Me explico. En el año 2017 se clasifica la avenida de Magisterio en ese estudio de tráfico y su continuidad, que es José Armella, Puerto Manzábal, ahora vais a entender el motivo de por qué me centro en esto, Puerto del Escudo y Antonio Concha. Son vías urbanas, arterias urbanas de nivel 1.3, es decir, parte del anillo viario principal del municipio. Además, en ese mismo estudio, que ahora se argumenta para hacer la modificación en el paseo de la estación, se recomiendan actuaciones integrales para adoptar su sección, la de la avenida Magisterio y las calles que acabo de señalar, a la función arterial, señalando expresamente que esas calles, como José Armella o Puerto Manzábal, tienen anchura suficiente para ello. Es decir, te dicen que en base al estudio de tráfico y en base al tránsito de vehículos en aquella zona, lo que se debería haber hecho es contemplar que esas calles tienen suficiente tráfico, suficiente anchura para sufrir modificaciones como pueden ser aumentos de sección, como pueden ser doble sentido, como puede ser hacer todo lo posible para que fluya mejor el tráfico por esa zona. Sin embargo, pese a esas conclusiones del estudio de tráfico, el anterior gobierno decidió eliminar la doble circulación de la avenida de Magisterio e implantar un carril bici, reduciendo la capacidad de ese eje estratégico y generando problemas de movilidad, que este equipo de gobierno, por suerte, pues ha corregido. Resulta como mínimo incoherente invocar ahora a ese estudio para exigir urgencia cuando no se respetó esa actuación de gran impacto sobre la red viaria. ¿Qué ha hecho el equipo de gobierno? Aparte de corregir eso que acabo de comentar, pues bueno, pues frente a la idea de que no se ha hecho nada, pues queremos informar que, por ejemplo, de este equipo de gobierno ha trabajado activamente con Adif para mejorar el proyecto inicial, que también lo hizo, hay que decirlo, el anterior equipo de gobierno. Unas cosas hay que decirles, pero desde que hemos entrado hemos estado haciéndolo. Y voy a citar solamente un poco lo que afecta a esta moción. No voy a extenderme con todo lo que el equipo de gobierno en principio ha conseguido negociar con Adif. Es importante decir que defendimos, lógicamente, el soterramiento del ferrocarril como mejor solución para Nalmoral. Eso es así. Y esta opción todos sabemos que finalmente fue rechazada por el Gobierno de España y bueno, era una de las mejores soluciones para poder solventar los problemas que estamos hablando ahora mismo. Pero bueno, como las cosas están como están, pues nuestra responsabilidad siempre ha sido mejorar el proyecto existente, no queda otra, y es lo que hemos hecho. Entonces, gracias a esa labor hemos conseguido mejorar, por ejemplo, en la ya aprobada por parte de Adif, la realización de un vial directo
que va desde la zona de la estación actual hacia la rotonda de los Sauces. Ese vial evitará el tráfico, que el tráfico se canalice solo por el paseo de la estación al centro urbano. Además, ese vial no va en detrimento, si alguno ha visto el proyecto, de lo que es el Boulevard Verde que está proyectado en esa zona. Es un complemento a ese bulevar y que se ha conseguido que ese vial se lleve a efecto, ya está aprobado por Adif, como digo, y se realizará, con lo cual será una vía de escape de salida de vehículos y que mejorará la fluidez en el paseo de la estación. Luego, como he dicho anteriormente, el aumento de plazas de los aparcamientos, que rondarán las 150 plazas, que eso es muy importante para que los vehículos que llegan fuera de Navalmoral puedan estacionar y penetrar en el casco urbano, o no penetrar, mejor dicho. La ejecución también aprobada y ya proyectada de una rotonda que conectará el aparcamiento existente en el paseo de la estación, es el que hay actualmente ahora en la estación de autobuses y el paseo de la estación, y que permitirá a esa rotonda la ordenación de los accesos, mejora de los giros, distribución del tráfico pues, más segura y más racional. Y además el Ayuntamiento también realizó en su momento, porque ya pensamos en la problemática que puede existir, insisto, cuando termine la obra y sepamos realmente los flujos existentes, ha realizado un levantamiento topográfico completo, hace ya tiempo, de este paseo de la estación, para poder actuar con rigor cuando corresponda. Eso ya lo tenemos ahí preparado, ese levantamiento, y si es necesario lo utilizaremos, lógicamente, para hacer las actuaciones en el paseo de la estación, si hay que realizarlas, que yo personalmente espero que no. Todo esto, claro, condiciona el reparto del tráfico en la zona, entonces nada de esto está hoy en funcionamiento. Y, por tanto, no puede evaluarse todavía el efecto real. O sea, es que es imposible evaluar el efecto real teniendo en cuenta todos estos condicionantes. Y luego también hay que tener en cuenta que el paseo de la estación no es una carretera. O sea, me explico. El paseo de la estación es por lo menos bajo mi punto de vista, creo que el equipo de gobierno es un espacio emblemático de Navalmoral. Es un eje peatonal consolidado, y me centro en peatonal, con arbolado, con valor urbano, ambiental, social, y que constituye la entrada natural desde la estación hasta el parque y el centro. Modificar ahora esa sección, ampliar calzada, reducir espacios peatonales o eliminar arbolado, porque es la única opción para ampliarlo, sería eliminar arbolado, sería una decisión irreversible ahora mismo. Tomada sin datos reales, se puede hacer, pero sin datos reales ahora mismo, y sin saber si realmente va a ser necesario. Cuando todo el sistema esté funcionando, podríamos hablar, pero ahora mismo ese tipo de situación, reducir peatonalidad, reducir arbolado para aumentar sección de carriles y de calzada o doble sentido o doble carril en el mismo sentido, no podemos arriesgarnos a realizarlo. Este equipo de gobierno, entonces, lógicamente no va a mermar la peatonalidad ni el arbolado de una zona emblemática sin criterio y sin que esté contrastado. Y como he comentado anteriormente con la Avenida Magisterio, pues la experiencia obliga a la prudencia, o sea, la experiencia de la Avenida Magisterio es clara. Cuando se actúa sin respetar los estudios técnicos, sin visión global y sin datos reales, pues el resultado es un problema, que después cuesta mucho corregir. O sea, los datos reales del estudio de tráfico están ahí, pero lo que habla es un posible problema en un futuro. Estamos hablando de 2017 y estamos en el 2025. Lógicamente, hasta que no esté terminado y tengamos datos reales, como vuelvo a insistir, no podemos hacer ningún tipo de actuación. Conclusión, pues muy fácil. No existe urgencia, no existe escenario definitivo, no hay datos reales de funcionamiento. Y este equipo de gobierno no se opone, lógicamente, y de hecho a estudiar el futuro del paseo de la estación. Lo que no puede hacerse y defendemos es no hacerlo cuando corresponda, o sea, no hacerlo ahora, porque la obra no ha finalizado y sería absurdo ponerse a realizar estudios ahora de tráfico porque no están la situación adecuada y menos aún hacer obras en un paseo de la estación cuando no tenemos datos reales. Por todo ello, lógicamente nuestro voto va a ser negativo y creo que es razonable, ¿vale? Muchísimas gracias. Una intervención. Señor Gómez de Medina Vitia.
Gracias, señor presidente. Lo primero que sorprende es que nos lleve el señor Porras a la Avenida del Magisterio, y sorprende porque él, que acaba de argumentar que la intervención que hizo este Gobierno sobre la Avenida del Magisterio se basó en el estudio del 2017, que ahora diga que el Paseo de la Estación, aplicando el mismo estudio, pues no hay que intervenir. Sorprende cuanto poco. Centrándonos en el motivo de la moción, le ha traicionado el subconsciente al señor Porras, porque la moción del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, no plantea solución ninguna y, por tanto, no habla de quitar arbolado. Así que el que habla de quitar arbolado en la solución posible es usted. Dice también que esta moción tiene buena intención, pero que no tiene fundamento ni en el tiempo ni en la forma. Pues lleva usted gobernando ya, va para 3 años, y esta moción tiene el fundamento del tiempo de lo que significa en la administración pública la urgencia. Hace un ratito hemos retirado de este pleno el punto del bus, que el expediente lleva desde el 2021, estamos en el 2025, más de 4 años. Lo que queremos decir desde este grupo municipal con esto de la urgencia es que esta moción, si procede la participación ciudadana, si procede una redacción de un proyecto, si procede una licitación de una obra, no es que sea urgente, es que vamos ya tarde, como siempre. Ha explicado usted muy bien las mejoras que este equipo de gobierno habrá introducido con el acuerdo con los técnicos de Adif al proyecto original, y ha dicho bien que el equipo de gobierno anterior también trabajó en este sentido. Incluso se planteó que uno de los viales, previendo esta situación que esta moción pone encima de la mesa, que uno de los viales no desembocara en la Plaza de la Estación de los Pasos Soterrados, sino que desembocara en la rotonda de la Tabacalera. Pero bueno, no se pudo conseguir tampoco. Con todo esto, lo que quiero decir que las mejoras que usted ha especificado aquí, bueno, pues están bien, aparentemente mejoran el proyecto original. Nosotros simplemente lo que traemos, o lo que queremos poner encima de la mesa, es la necesidad de que nos sentemos con tiempo y con planificación a poder decidir qué queremos en esa arteria principal. Estamos de acuerdo con usted en una cosa: efectivamente, el Paseo de la Estación es un valor urbano consolidado, con un valor ambiental, con un valor social, y es nuestro acceso principal al centro, y lo va a ser más cuando la estación remodelada se ponga en servicio. Precisamente por eso, lo que este grupo plantea es, con tranquilidad, con serenidad, como no solemos hacer las cosas en esta casa, que nos sentemos con los partidos y con los ciudadanos y con los vecinos de la zona a decidir, por una vez con tiempo, como digo, qué es lo que vamos a hacer. Por tanto, ni está fuera de tiempo, ni está fuera de forma, ni plantea nada que sea una locura. Lo que plantea es que, con visión de futuro, nos sentemos a trabajar juntos, que es lo que creo que hace falta. Decía usted que esta urgencia, esta premisa no se cumple. Pues yo creo que el 2026, ha dicho usted que queda bastante, pues no queda tanto. Y la obra, cuando termine, si esperamos a resolver cómo van a funcionar los pasos soterrados, pues nos volveremos a encontrar con otro problema. Muchas gracias. Sí, antes, señor Porras, un detalle solamente, porque usted solicita que nos sentemos con los vecinos a hablar, a la par que habla de que el carril bici venía en el estudio de detalle. ¿Se sentaron ustedes para hacer el carril bici con los vecinos? Señor Porras, no tiene usted la palabra por ahora. Tiene usted la palabra, señor Porras. Muchísimas gracias. Yo creo que no me ha entendido parte de la exposición, pero bueno. No, por lo que ha comentado, no, a lo mejor sí, pero por lo que ha comentado creo que no me ha entendido. O sea, yo cuando hablo del estudio de detalle, del estudio de tráfico, lo que digo no es que se tuvo en cuenta, sino que no se tuvo en cuenta cuando se realizó la obra en la Avenida Magisterio. Entonces, lo que no tenemos que hacer aquí ahora mismo es precipitarnos con datos que no son reales, porque dice usted que hay que verlo con calma. Yo estoy de acuerdo con usted, hay que verlo con calma. Pero es que aquí no pone eso. Aquí pone acuerdo, punto número 1, instar al equipo de gobierno a que elabore de manera urgente la actualización del estudio técnico de movilidad y tráfico rodado. Perdón, vuelvo a repetir, no se puede actualizar el estudio técnico de movilidad y tráfico rodado de manera urgente.
Hay que esperar a tener datos reales para poder realizarlo. No podemos... Usted imagínese la semana que viene hacer un estudio de movilidad en Navalmoral. Eso no tiene ningún sentido. Entiendo lo que está diciendo, entiendo que hay que prever, entiendo que hay que hacer un estudio, pero hay que tener datos. Y teniendo en cuenta que la obra está como está, que no está terminada, teniendo en cuenta que hay mejoras y diferencias sustanciales que van a afectar al tráfico rodado, como son los aparcamientos, como es el nuevo vial, como es la rotonda, como es la modificación del tráfico a la realidad, no podemos ahora anticiparnos de esa manera. Nosotros sí que hemos estado haciendo cosas, dice que no nos anticipamos, no hacemos nada. Vuelvo a repetir lo que he dicho. Hicimos estudio topográfico, hemos estado viendo con ADIS, anticipándonos a esto y a otras muchas actuaciones que se van a realizar. Lo único que digo es que esta moción ahora mismo no es urgente como está planteada. Si me hubiera planteado una moción de instar al equipo de gobierno cuando estén terminadas las obras a hacer una modificación del estudio de habilidad, de movilidad y poder hacer un estudio riguroso, yo no diría que no, pero ahora mismo como está planteada no se puede. Y en el punto 2 dice planificar y presupuestar una actuación integral de mejora y adecuación del paseo de la estación. Ahora no podemos planificar una actuación integral del paseo de la estación. Necesitamos los datos, primero, punto 1. No podemos tener los datos. Punto 2. No podemos realizar ahora una modificación del paseo de la estación sin tener los datos reales de tráfico. Dice, usted está diciendo lo del arbolado. No es que lo esté diciendo. Es que es una de las opciones para poder ampliar la calzada. Ahora mismo el paseo de la estación sabemos que toda la zona peatonal es superior a la zona del vial y hay muchas alternativas, yo no digo que no, pero una de ellas sería eliminar el arbolado. Y no vamos a eliminar ahora mismo sin criterio y sin, en este caso, tener un estudio de tráfico correcto, ni hacer ningún tipo de otra actuación, ya no al arbolado, sino modificar ese paseo que lleva, como digo, tiene un carácter emblemático y que a lo mejor no es ni necesario. Y me voy más allá, es que independientemente del estudio de tráfico, tampoco vamos a saber cómo va a funcionar realmente esos dos túneles enfocados, bajo mi punto de vista, de forma errónea, como él bien ha dicho, y estoy de acuerdo con él, al mismo punto. No sabemos cómo va a actuar la gente a la hora de cogerlos, no cogerlos. Necesitamos datos, eso sí, en el momento que tengamos datos hay que actuar con mucha rapidez. Pero a lo mejor, y Dios quiera, y yo espero que no sería necesario plantear un paseo de la estación como una M30. Ojalá. Muchas gracias. Señor Gómez Medina. Gracias, señor presidente. Por responderle al señor Hueso, que me ha preguntado si hablamos con los vecinos de la Avenida del Magisterio. ¿Y habló usted con los vecinos de la Avenida de las Angustias? Pues estamos en la misma. Señor Porra, si no tiene los datos, se los digo yo. El estudio dice que en el paso a nivel de Moya había en hora punta 1000 vehículos la hora. Todos presumimos que los dos túneles que dan acceso desde Moya y desde Los Granados al mismo punto del paso de la estación van a asumir esos 1000 vehículos en hora punta. ¿Cuál es la diferencia? Que Moya, o el paso a nivel de Moya, tenía 3 salidas viarias: Pablo Luengo, hacia la estación, y la calle Cartagena. La estación solo tiene el paseo de la estación como vía principal. Lo demás ahora mismo es de entrada. Con lo cual, tenemos un problemón. ¿Lo podemos ver o no? Como usted ha dicho, una opción es entrar como Atila y cargarnos los árboles. Pero hay otras muchas opciones. Y se puede dar una solución en superficie al paseo de la estación que no sea la M30, pero que sí sea capaz de absorber el tráfico. Yo aquí hoy le pongo mi colaboración para que nos sentemos a verlo, si usted quiere. Por lo menos a plantearnos qué vamos a hacer este grupo municipal, y creo que el resto también estará de acuerdo. Nos podemos sentar cuando usted quiera, la mano la tiene tendida hoy. Yo sí le digo y sí les pido que reconsideren el planteamiento que hacen hacia esta moción, que lo único que hace es advertirnos de un problema que nos va a llegar en breve. Muchas gracias. Espere, señor Porra, porque esto son alusiones de un lado para otro, vamos a tener el bucle. Yo desde luego que no preguntaba lo de la Avenida de las Angustias, pero sí lo que he hecho ha sido escuchar a los de la Avenida del Magisterio y a los de la Avenida de las Angustias. Váyase usted a preguntar la opinión de los vecinos de la Avenida del Magisterio y la opinión de los vecinos de la Avenida de las Angustias. Verás cómo cambia usted de opinión respecto a los vecinos, lo que opinan de la Avenida del Magisterio y de la Avenida de las Angustias, en la que unos estaban totalmente en contra del carril bici y unos están viendo
cómo va a quedar la Avenida de las Angustias. Lo que sí hago es escuchar a los vecinos. Tiene la palabra el señor Porra. Muchas gracias, señor presidente. Sentarnos a ver cosas, sin ningún problema. Ya sabe que nosotros en todo, no en esto, sino en cualquier parte de puntos o contratos o convenios o lo que sea necesario, no tengo ningún inconveniente. De hecho, sin venir a cuento, pero le entregamos en su momento para que revisara lo que es los pliegos del contrato de basuras y todavía no tenemos contestación. Datos los tengo todos, evidentemente. Se va a pensar que no me he estudiado o no me he leído el estudio del 2017, pero también le puedo dar uno. 5.000 vehículos al día. Eso es lo que pasaba y viene en el estudio, por la zona del nivel 1.3 de la Avenida Magisterio. Y esos son datos reales de algo que era real y que se modificó sin tener en cuenta este dato. Nosotros ahora mismo no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que todavía no ha sucedido y estamos hablando de diferencias muy importantes para eso que ha comentado. Los datos que ha comentado son datos anteriores a la obra, no son datos actuales y no son datos que vayamos a saber. Puede aumentar, puede disminuir, puede cambiar. Tenemos muchos condicionantes que, valga la redundancia, condicionan esta situación, con lo cual ahora no podemos hacer ningún tipo de actuación. Y no le dé vuelta a la moción. La moción dice urgente y que se actúe urgente. No es así. No es así. Hay que planificar, pero no hay que modificar el estudio técnico de movilidad sin datos. Vuelvo a repetir. Y no se puede planificar un proyecto de una obra sin esos datos iniciales. Muchas gracias. ¿Quiere cerrar la moción? Gracias, señor presidente. Bueno, como he dicho, la urgencia que nosotros incorporamos en la moción es la urgencia que tiene la Administración, que es que mínimo va a necesitar 4 o 5 años para resolver este asunto entre proyectos, redacción de proyectos, licitación de obra y obra. Como esperemos al momento de finalización de la obra, vamos como siempre bien, pero bueno, ya tiraremos el acta de esta sesión cuando corresponda para verlo. Y por clarificarle también al señor Porra, hay que leerlo completo el punto, lo que hablamos de actualizar el estudio técnico de movilidad y tráfico, especialmente en el entorno del paseo de la estación. Es decir, lo que deberíamos intentar de ser capaces de cara a afrontar esto, si esto nos lo planteamos seriamente, es con el flujo actual que existe de vehículos, cuántos podríamos presuponer o cuántos podríamos estimar que van a ser objeto de paso por ese paseo de la estación. Simplemente, salga o no salga la moción adelante, lo que es rico y se agradece es que al menos vengamos aquí a debatir de estos temas. Y también que esta moción haya sido objeto de que usted nos dé la información sobre las modificaciones que este ayuntamiento consigue del proyecto. Así que, por nuestra parte, agradecer el debate y, si el señor presidente tiene a bien, pasamos a la votación. ¿Qué ganas tiene de dirigirlo? ¿Votos a favor? ¿Votos, abstenciones, perdón? ¿Votos en contra? 6 votos en contra del Partido Popular, 2 votos en contra de Vox, 1 del concejal no adscrita, 5 votos a favor del Grupo Socialista Municipal, 1 de Unidas por Navalmoral, 2 abstenciones de Grupos Liberales. Se rechaza la moción. Actividad de control, resoluciones de alcaldía 5 de noviembre al 17 de diciembre del 2025, resoluciones de concejal personal en noviembre al 17 de diciembre del 2025, resoluciones concejal de Hacienda de la misma fecha, resoluciones concejal de urbanismo, concejal de seguridad de las mismas fechas nombradas, actas de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, sesión celebrada el 21 de octubre y 24 de noviembre del 2025. Señor Gómez Medina Betia, señor Gómez Medina Betia. Sí, señor Gómez Medina Betia. Gracias, señor presidente. En relación con las resoluciones de alcaldía, yo sí agradecería que de la número 81, que es una sanción a este ayuntamiento por incumplimiento de autorización de vertidos, si nos pudieran explicar en qué consiste la 81 de alcaldía. Después, también me gustaría que aclararan, aunque bueno, están en los antecedentes de la resolución 98, la ampliación de plazo de la obra de la Avenida de las Angustias, de la que hemos tratado también aquí hoy. Y, por último, de la resolución 128 de alcaldía, en el que se aprueban los nuevos modelos de este ayuntamiento
modelos normalizados. Es verdad que se ha publicado también en el BOP, pero los modelos no aparecen ni en la resolución ni en la publicación. Entonces sí agradecería que nos los hicieran llegar más que nada por ser conocedores de lo mismo. Muchas gracias. Lo de los vertidos me imagino que es una sanción de la Junta de Extremadura en la dehesa Oyal, que habrá pasado a Seprona y pertenecemos a municipal, es nuestra y supongo que vendrá por ahí. El tema de la ampliación de la avenida de la Angustia, evidentemente el plazo que se le dio a la constructora no terminaba, no solicitó ampliar el plazo y se le concede la ampliación del plazo, creo que hasta 10 de febrero, 12 de febrero, ¿no? Si los modelos se les facilitará sin problema ninguno. Señor García tiene la palabra. Buenos días. Quería una resolución de alcaldía sobre un pago a una procuradora de tribunales por un recurso contencioso administrativo. Quería acceso al expediente 2025-1367. Muchas gracias. Sí, lo solicite por escrito, se le da acceso sin ningún problema. Yo supongo que será la procuradora del contencioso administrativo sobre el recurso del COADE, me imagino, pero lo solicite por escrito. Si no más intervenciones, pasamos al punto C, ruegos y preguntas. Señora Cano tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Señor Hueso, la concejala adscrita, no la concejal. Lo primero, también traía como punto de partida al preguntar que hoy aquí, que esto, a qué se debía el 23 de diciembre y a las 9 de la mañana. A mí también me parece que el punto de la señora Paula Morato y 2 mociones ya nos hubiesen dado para un pleno ordinario, siguiendo lo que acordamos, que parece que es una prueba más de lo que se acuerda, de lo que aquí acordamos, pues siempre puede ser modificado al antojo de unos y a lo que es lo que hay de otros. Por otro lado, en la última comisión de cuentas preguntamos por la devolución de la subvención para la construcción del albergue, 341.774,6 euros, y el gasto que esta devolución conlleva a nuestro ayuntamiento. En la misma comisión se nos señaló que esto era competencia del señor Porras y, aprovechando que hoy contamos con su presencia, pues nos gustaría que nos lo explicase. También me gustaría saber y conocer si se ha hecho alguna autocrítica. De no ser así, si se le han dado al menos una pensada al último experimento en lo que tiene que ver con una de las citas más importantes que debería tener una concejalía de igualdad, como es el 25N, máxime cuando en nuestra región tenemos las peores cifras de nuestra historia. Una cita en esta ocasión en el patio de la Fundación Concha, que ir a cualquier edificio de nuestra localidad, por lo que se ve, es un acto institucional, tan institucional que siempre es fuera de este ayuntamiento, y con el único conocimiento del equipo de gobierno. Pues me gustaría conocer la lectura que se hace de este acto, al que el propio periódico local le puso el rótulo de escasa asistencia, y lo de escasa ya siendo generoso, porque solo había que ver la foto del mismo. Y ojo al titular que nos regaló el manifiesto que allí se leyó, que decía: es imprescindible detectar, acompañar, proteger y reparar, que el chiste se hace solo, dado los últimos acontecimientos en sus propias filas. Por otra parte, siguen manifestando quejas las autoescuelas de Navalmoral por lo de la pista de exámenes. No sé si han visto las noticias locales, que en el periódico ha salido el día 20 de diciembre, y han pedido estos profesionales, o han manifestado estos profesionales, que han hecho un escrito al propio ayuntamiento, pero que no han obtenido respuesta. Pues me gustaría saber si a día de hoy, ya día 23, se les ha trasladado algún tipo de información. Y por último, y atendiendo a las últimas noticias, tengo que manifestar mi más absoluto rechazo a cualquier práctica que violente o atente contra la integridad ética, moral, física o psicológica de cualquier persona. Y dicho esto, señor Hueso, repasando plenos anteriores, en más de una ocasión, yo ya le he manifestado que nos estábamos acostumbrando a determinadas prácticas o a determinadas contestaciones que, aunque se empeñaran en acostumbrarnos, yo no las iba a normalizar.
el último pleno, en mi intervención me despedí diciéndole el bochorno de lo que aquí habíamos vivido. Supongo que no tengo que volver a repetir el porqué ni las palabras gruesas que aquí se dieron. A todo esto se suma, y aquí lo evidenciamos, que son un equipo roto. Y lo del proyecto sólido, permítame que lo dude. Sin tener que entrar en el tema por el que estamos siendo noticia, porque no me quiero meter ahí, hoy aquí, y sin la necesidad de alzar la voz, señor alcalde Enrique, desde Unidas por Navalmoral, le pedimos que dimite. Y para terminar, el que se supone, y espero que va a ser el último pleno de este año, me gustaría regalarles una reflexión. El triunfo del patriarcado es que vivas en un sistema machista sin que apenas te des cuenta. Cuando no se habla, se normaliza. Muchas gracias y felices fiestas. Tiene la palabra el señor García. Muchas gracias. Bueno, yo primero quería hacer un ruego, y ante la gravedad de las situaciones sobre las que voy a preguntar y voy a hacerle rogar, me gustaría, y valga la redundancia, rogar que contesten o informen en este pleno y no lo dejen para sucesivos, porque, como ya digo, a mí por lo menos me parecen importantes. Primer ruego, señor alcalde, yo le ruego que informe en este pleno de manera clara la situación del plan económico financiero aprobado y que está incumplido, que me diga usted si se está incumpliendo o no, qué medidas concretas ha adoptado después del último informe de intervención trimestral, donde dice que, según sus cálculos, solo había 943 euros para gasto, y qué actuaciones piensa llevar el equipo de gobierno ante un incumplimiento certificado, como digo, por los órganos de intervención, para elaborar un nuevo plan económico y financiero que se ajuste a la realidad y que tenga en cuenta una previsión de déficit que se daba en ese informe de 2,3 millones de euros de pérdidas en este ayuntamiento. Le ruego que realice ese informe para la ciudadanía. ¿Sigo, no? En cuanto al plan económico financiero, pues mire usted, ya se explicó en el pleno de los presupuestos últimos del año pasado, y los planes económicos financieros para volver a la estabilidad presupuestaria duran 2 años. No era un plan en el que hubiera que tomar unas medidas restrictivas en el que se tiene que reducir salarios, puestos de trabajo, incrementar fiscalización, impuestos, carga fiscal, etcétera. Navalmoral ingresa más de lo que gasta en un año ordinario. Lo que ocurre es que de remanente se pasaron liquidez al presupuesto del 2025, por lo tanto se genera el desequilibrio porque se están acometiendo obras de dinero de remanente. Por lo tanto, el remanente obligatorio a pasarlo es lo que viene el déficit. Durante el año 2026, que es el segundo año para el cumplimiento del plan económico, se cumplirá con el plan económico. Bien. La siguiente pregunta, en relación con anuncios realizados que venimos esperando, ¿no?, en cuanto a la gigafactoría y un centro de datos. Estamos esperando, si no recuerdo mal, desde octubre de este año, no, del anterior, a que se presente un proyecto de modificación del proyecto de la gigafactoría. Con respecto al centro de datos, el otro día salió una información de que hay un proyecto para Navalmoral, pero resulta que no va a ser tan rápido porque primero se tiene que vender ese centro de datos a empresas que puedan estar interesadas. Existen dudas bastante razonables de la viabilidad, por lo menos en tiempo real y a corto plazo, de que estas empresas se vayan a implantar o se pongan puestos de trabajo y estas empresas tengan una consistencia en Navalmoral a corto plazo. Mientras tanto, me gustaría preguntarle qué pasa con si hay algún tipo de empresas que se esté dirigiendo a Navalmoral para poder ocupar los espacios de espacio Navalmoral y no se les pueden otorgar terrenos porque no hay de este tipo, porque está comprometido con estas empresas, y qué actuaciones reales y verificables se está llevando a cabo el ayuntamiento para no depender solo de estas empresas, porque al final esto parece que nos hemos encomendado a ellas y como no salen, nos hemos olvidado de lo demás.
cuando en prensa y sobre todo en campaña estábamos hablando de atraer empresas para crear empleo. Entonces, si esto no va, me gustaría saber qué otras actuaciones hay para poder atraer tejido empresarial a Navalmoral. Y lo último es una pregunta del árbol de la Avenida de las Angustias, que está sujeto con un puntal. Y no sé si ese árbol, me gustaría saber si ofrece riesgos o peligros y si el árbol es recuperable, porque la pinta que tiene no parece muy razonable. Yo, desde luego, desde mi punto de vista totalmente personal, cuando paso al lado me alejo, por si acaso. Muchas gracias. Respecto al árbol, estamos intentando tener un informe técnico de la jardinería que se contrató por parte de la contratista para poder llevar a cabo actuaciones con el árbol. Los demás están recuperados en la charca Mayen e intentaremos hacer todo lo posible. Respecto al proyecto que estamos esperando desde octubre del año pasado, le puedo decir que seguimos esperando el proyecto igual que el año pasado. Lo que sí estamos conociendo que el proyecto se encuentra en China y que ese proyecto hay que adaptarlo al Código Técnico Español y al Plan General de Ordenación Urbana, lo que no es fácil, y que la tecnología avanza más rápida que los proyectos, por lo tanto, lo van cambiando. Respecto al centro de datos, usted alude a la información empresa. Es que si venimos a hablar lo que dice la prensa, que les da muy bien lo que dice la prensa, pues pregunten a la prensa. Yo les preguntaría a la prensa todo lo que sale en prensa, de dónde sacan las fuentes de información, porque desde luego desde aquí no. Sí le puedo decir que hay un centro de datos con una licencia de obra solicitada ya, pero está en medio ambiente. Hasta que no resuelva medio ambiente de la Junta de Extremadura, nosotros no podemos avanzar con la licencia de datos y la licencia de obra, perdón, y la licencia de obra pertenece a Merlin Property, ¿vale? Solicitada. Y desde luego que seguimos trabajando con empresas y con industrias, no solo para el polígono Espacio Navalmoral, sino también para el polígono Campo Arañuelo, en el que hay interesada. Pero para que pueda instalarse industria en Navalmoral de la Mata, que está solicitado al Gobierno, al Ministerio de Industria, necesitamos una potencia. Porque no solo generamos electricidad para que luego se vaya a otras comunidades autónomas. Lo que tenemos que tener una planificación eléctrica para que Navalmoral tenga, tanto en Cerro Cincho como en Arañuelo 4, potencia suficiente, porque hemos tenido encima de la mesa proyectos de 100, 200 puestos de trabajo que no han solicitado 1 mega y no pueden conectarse, porque Navalmoral de la Mata no tiene potencia. El Ministerio lo ha denegado en la parte ordinaria. Ahora queda otra parte que es, dijo el señor ministro antes de final de año, que lo resolvería antes de final de año, en el que al parecer entraría Arañuelo 4, pero a fecha de hoy no sabemos nada, y luego, al año siguiente, una nueva subestación para Espacio Navalmoral y ampliación antes de final de año, Arañuelo 4 y luego Cerro Cincho. Pero nos falta potencia. Una industria, podemos hacer una casa, pero si damos interruptor y no tenemos luz, no hago la casa. Pues está pasando esto en Navalmoral de la Mata. Y le puedo decir que hay mucho interés en venirse a Navalmoral de la Mata. Industrias que conocemos. Como dijo la última vez que estuvimos hablando por unas comidas, todo empresas de ampliaciones de industria, pero no tenemos una planificación adecuada a nivel nacional en la que a Navalmoral de la Mata se le está negando esa potencia. Señor Vega tiene la palabra. Sí, yo también, para sumarme con mi compañera en la petición de dimisión que volvemos a repetir, creo que tienes que dimitir, Enrique, y más a la vista de la votación que se ha hecho, de la moción que hemos hecho. Dice: abstenerse, que se ha votado en contra por parte del Partido Popular y Vox, abstenerse de revelar a la prensa aquellos informes o documentos que son ocultados a los miembros de esta corporación. Mi compañero ha hecho referencia a una noticia de prensa porque nos vamos desayunando con noticias que son informaciones que da el alcalde. Aquí el alcalde se ve en ese cuarto de alcaldía enseñando los documentos que está negando entregar a la corporación, que son las denuncias que, como digo, todavía no han aparecido. Pero no queda ahí la cosa. Se nos da resoluciones administrativas en las que se nos dice exactamente que no se nos puede dar la información porque no tiene nada de esa información, no conoce nada el ayuntamiento. Y las fechas de esas resoluciones administrativas que se dan por parte de la alcaldía son significativas, porque lo que ponen de manifiesto es que el ayuntamiento sí sabía que estaban esas diligencias en curso. Dice con fecha 22 de mayo que no es posible facilitar la información solicitada porque aún no se dispone de ella, y resulta que en febrero le hacen un ofrecimiento, hay un auto de febrero que le hacen un ofrecimiento, febrero de 2025, al ayuntamiento, un ofrecimiento de acciones del juzgado que no atiende. Volvemos a pedir información y en octubre se nos dice, en septiembre se nos dice
que no es posible, que siguen sin saber nada, cuando resulta que el 13 de junio ya se ha personado el ayuntamiento, ya ha hecho caso y se persona, en junio. Y se escribe aquí por parte del alcalde que no tiene conocimiento absolutamente de nada. Pero es que, por si no fuera ya, si no hay 2 sin 3, resulta que el 22 de octubre nos vuelve a decir lo mismo, que no sabe nada, cuando está personado el ayuntamiento. Si no llega a hacer esto liberales, resulta que nadie se entera de nada y nadie persigue nada, se archiva la causa y se acabó. Han votado en contra de eso, es decir, que todos ustedes están de acuerdo, Vox y el Partido Popular están de acuerdo en que el alcalde le enseñe los documentos del ayuntamiento a la prensa cuando quiera y que no lo ve. Sí, es el punto, mire. El punto, eso pasa por no leer las mociones. El punto era abstenerse de revelar a la prensa aquellos informes o documentos que son ocultados a los miembros de la corporación. Y se hace esa revelación antes de entregar esa documentación a los corporativos, lo cual es grave, grave. Volvemos a pedir otra cosa, que es garantizar la participación de los distintos grupos municipales, en función, no que lo digo yo, sino lo dice el artículo 46.2e, y votan Partido Popular y Vox en contra. Seguimos, garantizar el debate, artículo 97.6. ¿Y qué vota Partido Popular y Vox? En contra. Cumplir con los plazos de 5 días. Venimos pidiendo esta información en septiembre del 2023, rastreado, están ahí los registros. Septiembre del 2023. 5 días, ¿no? 5 días. En octubre del 25 se nos dice que no sabe nada cuando están personados ya el ayuntamiento. Y votan en contra, Partido Popular y Vox. Cumplir con el mandato del Pleno y convocar las comisiones informativas correspondientes con carácter ordinario para que se puedan tratar los asuntos. Y Vox y Partido Popular también votan en contra de la ley. Bien, dejar de discriminar a liberales. Y resulta que también votan en contra. Yo tengo que volver a pedir la dimisión, no me queda otra, y creo que debes dimitir, Enrique. Debes dimitir porque no se puede llevar un ayuntamiento de esta manera. La información tiene que ser pública y transparente y tiene que darse a todo el mundo la información suficiente, como ha dado Porras, por ejemplo, hoy, en relación con la moción presentada, que nos ha dado todo un lujo de detalles y que se ha debatido tranquilamente y que yo lamento, sinceramente, que eso nos hubiese llevado ese debate a la comisión para poder debatirlo. Creo que este comportamiento lo único que hace es poner de manifiesto algunas prácticas que están muy lejos de la mínima cultura democrática. No puede ser que un concejal pida la información y por 3 veces por escrito en una resolución administrativa firmada por el alcalde se diga que no tiene una información que sí tiene. No lo he visto. 3 veces, pero es que no queda ahí la cosa. Hemos pedido otra información y también se nos dice que no se sabe nada, como por ejemplo del tercer juzgado, de la gota, que contesta el alcalde por escrito que no sabe nada y la concejal delegada sí que nos explica para qué se va a utilizar la gota, con lo cual se ve claramente que no hay ese feeling, ¿no?, entre el equipo de gobierno. Uno escribe que no por escrito y la otra sí que dice qué va a hacer con la gota. No sé, aquí está. El tercer juzgado tampoco se nos dice nada. El nuevo callejero dice que se inadmite la información solicitada porque está en elaboración o de publicación general. Esto se refiere a lo siguiente. La localización en Internet del callejero es que hay vecinos que nos están diciendo que no les llega la paquetería que están pidiendo con la modificación de las calles, ¿no? Entonces lo que pedimos es que, bien a través de delegación de gobierno, bien a través de la Junta de Gobierno, perdón, de la Junta de Extremadura, se ponga en conocimiento esta circunstancia para que se adecúen o que se haga lo que deban para que se pueda llegar a las casas, ¿no? Están teniendo, eso está registrado hace meses y todavía hemos recibido información. Y se dice que no sé, que se inadmite. Bueno, no insisto, igual que las mociones, un montón de mociones, que hay una muy interesante. Por ejemplo, Liberales pidió que se pidieran no una central, sino la construcción de otra central, y también votaron en contra, el Partido Popular. Muchas gracias. Y dimite, Enrique. Hasta. Le resumo la intervención suya. Tiene la palabra. No, señora Gómez, tiene usted la palabra. Buenos días a todos. A ver, Jaime, nosotros hemos votado no a la moción presentada por Lin, porque habéis hecho un batiburrillo ahí, que habéis mezclado jabalíes con comisiones, con Natural Sonora. Entonces, claro que hay cosas que estamos de acuerdo, hay puntos que estamos de acuerdo en esa moción, y si se hubieran llevado por separado, hubiéramos votado a favor.
como que las comisiones se convoquen cuando están establecidas, como que se dé la información. Pero si tú mezclas churras con merinas, evidentemente hay cosas que estamos en contra y que tenemos que votar que no a la totalidad de esa moción. Sí, señor Vega. Muchas gracias. Que yo sepa, la única moción que se tiene que votar en su totalidad son los presupuestos municipales. La única. Los demás, como se ha votado en otras ocasiones, es punto por punto. Y si aquí no se mezclan churras con merinas, aquí lo que se hace es una exposición detallada del trato discriminatorio que se está haciendo y el fundamento de por qué pedimos, por ejemplo, que no se siga discriminando a liberales. Podía haber pedido como concejal, o podías haber pedido como concejal perteneciente al equipo, que se votase punto por punto, pero ninguno de vosotros ha tenido la intención para luego justificar el voto global. ¿Y qué ocurre al votar el voto global? Porque yo ya directamente, al empezar la exposición, he dicho que ya no pido el punto primero, que ha sido entregado el expediente digital. Después de 3 años se entrega, cuando a los demás se le entregó el expediente digitalmente y a mí se me obligó a verlo, ¿no? Se ha entregado, eso se ha quitado. A entregar la denuncia también lo retiro porque se nos ha entregado una denuncia, pero no aparece la firma. Con lo cual, eso que estás diciendo es simplemente una justificación para votar lo que habéis tenido a bien votar, pero en realidad lo que se ha votado, que es lo que se pide, porque esta es la petición del voto. Lo otro es la fundamentación. Lo otro es la fundamentación. Y también habrá que hacer un análisis de conciencia a ver si el resto de las mociones que no han sido traídas aquí a debatir son o no son importantes para que crezca o sean al menos debatidas. Lo que se vota es la propuesta que se hace al final, los puntos que se están diciendo, que es el voto que se pide y por qué se pide. Lo demás es la fundamentación. Y aquí, lamentablemente, he visto que tanto el Partido Popular, todo el Partido Popular y Vox, que me ha extrañado, han votado en contra. No abstención, en contra. Bueno, yo por corregir o resumir su intervención, como con todo la suya, la del Grupo Liberales. Ha dicho que no ha pasado por comisión. Usted estaba en esa comisión y está dictaminada. Las comisiones, si usted quiere, le digo cómo la Comisión de Urbanismo dictamina la moción del Grupo Socialista y la de ustedes. Pero está dictaminada en Comisión de Urbanismo la moción. Pero usted viene aquí y nos dice que no, pues todo lo demás será igual. Siguiente intervención, señor. Como siempre, 1 minuto, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo no he dicho tal cosa. Lo que estoy diciendo es que no hay comisiones. Y que últimamente sí que se están convocando debido a esta denuncia. No hay comisiones y dejaron de practicarse. Y también digo que no se convocan de forma ordinaria cuando están determinadas por el Pleno, no por el alcalde, por el Pleno, igual que este Pleno, que tenía que haberse celebrado en ordinaria cuando se tenía que haber celebrado y se ha celebrado una vez más cuando ha querido, con una falta evidente de respeto al resto de la corporación que decide cuándo se tienen que celebrar las comisiones y el Pleno, que no es el alcalde, salvo causa justificada que no la hay. Aquí había una causa justificada mayor, que era la pérdida de un concejal del equipo de gobierno y una explicación que todavía no se ha dado, desde el 2 de diciembre. Gracias. Intervenciones, señor Gómez de la Beitia. Gracias, señor presidente. En primer lugar, un ruego, que es que aclaren, se preguntó en la comisión y no estaba el señor Porras. Claro, se ha hablado aquí hoy también de la devolución de la subvención del albergue municipal. Nosotros preguntábamos en comisión qué pasa con el proyecto que se encargó, que se licitó, el proyecto técnico para la adecuación del albergue municipal, cómo está ese asunto. Luego, en el último pleno, preguntábamos también por la situación del servicio externalizado de jardinería y se nos ha remitido, con fecha 17 de noviembre, un informe del responsable del contrato del servicio externo de jardinería, en el que se nos dan explicaciones a algunos de los aspectos que planteábamos. Lo que llama la atención es la respuesta que se nos da sobre la formación de los trabajadores, que dice el informe que la documentación de la formación está siendo entregada cuando se va realizando por parte de la empresa. Y especifica que tienen a día de hoy formación en uso de maquinaria de jardinería, en recurso preventivo y en señalización. Y dice que la formación en altura y la de uso de plataforma la están realizando en estos momentos antes de que empiece el periodo de poda. Entonces, yo la pregunta que lanzamos de este grupo es que se nos aclare si la empresa adjudicataria del servicio externo cumple con los requisitos para los trabajos encomendados, porque si resulta que no tiene formación específica en trabajo en altura y para uso de la plataforma, pues difícilmente va a poder ejecutar las tareas de poda. Entonces, sí agradecería que la concejala delegada o quien corresponda nos lo aclare.
Por último, hemos tenido noticia de que un vehículo de la flota municipal, que antes era el vehículo oficial, que está puesto a disposición de uno de los servicios municipales, recibió una multa en la zona de bajas emisiones en octubre en Madrid. Entonces sí que también nos gustaría que nos aclararan en qué contexto y bajo qué circunstancias pues se produce esa sanción. Muchas gracias. Para empezar por lo último, la policía local de Almoraz de la Mata acude a Madrid, evidentemente pues se le multa porque se equivocan y se meten en la zona que no deben con el coche antiguo, y acude a Madrid a un desfile de homenaje a toda la policía local nacional en la Gran Vía que hubo. Por eso es la multa. No sé si la señora Gómez quiero, yo le puedo contestar lo del tema de la jardinería. El tema de la jardinería, quien propone, quien dictamina o propone es la mesa de negociación, propone a la empresa adjudicataria de jardinería, en la cual no tiene el personal contratado, pero el personal que se le contrata, cuando hablamos de la formación, está hablado, es una cosa interna de la jardinería que le quiere dar sus propios cursos, pero el personal viene además de muchos de la escuela nuestra de jardinería municipal que tienen esos cursos, tienen los cursos. Otra cosa es que ellos quieren formarles dentro internamente de la empresa, es el motivo de ese informe, pero lo tienen todo, absolutamente todo. Y aprovechando, bueno, no sé si usted quiere contestar al tema del albergue, ¿no?, que habían preguntado municipal. Muchas gracias, señor presidente. Ya contesto a las dos preguntas, como van en referencia al mismo tema. Simplemente, en su momento se llegó a un acuerdo con la Diputación para la devolución del importe, como se ha realizado, de la subvención con los intereses, y la apertura de un nuevo expediente está condicionada a esa devolución de ese importe con la restitución de ese nuevo importe otra vez para ejecutar el albergue. El proyecto va despacio, sí es cierto, pero está ejecutándose, está realizándose. Muchas gracias. Si ese acuerdo con Diputación se mantiene, que yo espero que sí, lógicamente, porque es un acuerdo, vuelve otra vez el dinero, se abre un expediente nuevo. El tema es que nos exigieron la devolución completa, lógicamente con los intereses, porque nosotros justificamos que eso llegó en un tiempo en el que no teníamos la posibilidad de poderlo ejecutar, porque queríamos hacer un proyecto nuevo, una zona nueva y tal, que se contrató. Por eso pregunta el señor Medianavita por cómo va el proyecto. Pero estamos esperando, con esa apertura de ese nuevo expediente, la devolución del importe con los intereses, sí, que es lo que en principio hemos solicitado. Espero que vaya a buen puerto. Gracias. Señora Medina tiene la palabra. Que no tengo micro. Buenos días a todos y a todas. Mi pregunta también ahora en relación con esto del albergue y demás, si se ha solicitado alguna reunión, no ya solamente técnica, sino política con Diputación para hablar sobre el tema. Eso para empezar, porque evidentemente no es una cuestión técnica, las subvenciones son políticas. Entonces, mi pregunta es si se ha solicitado o se ha mantenido alguna reunión con algún diputado, en este caso el de Infraestructura, o con el presidente de Diputación para acercar y para poder acercar posturas y para que esto sea una realidad y Navalmoral pueda tener su albergue, que creo que es algo que todos y todas estamos en relación de tenerlo. No, yo digo, por si es necesario, yo pongo mi parte para mediar en ello también, dado mi actual trabajo. Y luego voy a hacer un ruego y una pregunta. Voy a empezar por la pregunta. Es simplemente, se ha referido varias veces a que este es el último pleno del año del día, por lo tanto entiendo que no va a haber pleno de presupuestos. Y mi pregunta es si se nos va a hacer llegar el borrador que supuestamente tienen que estar ustedes elaborando para poder hacer propuestas al mismo, o por lo menos para tener conocimiento de él, porque creo que es necesario, ¿no? Yo creo que estamos en una situación en la que es conveniente que todos y todas podamos aportar a ese presupuesto. Y luego voy a hacer un ruego, y ya no tiene nada que ver con la política, yo creo que es por el respeto personal y por también el respeto institucional. Evidentemente hay circunstancias en este pleno que no se han tenido nunca, y es tener una concejala que no está escrita, y digo concejala. Pero me resulta muy frío que, como no pertenezca a un grupo político, llamarla concejala no adscrita, porque es también como obviar que es persona. Por favor, rogaría que se la nombrara o se la llamara como señora González, que es como realmente se la tiene que dar a entidad. Muchísimas gracias. En cuanto a las reuniones con Diputación, las está llevando a cabo el portavoz de Diputación del Partido Popular,
Sergio la está llevando a cabo con el de infraestructura, con el diputado de infraestructura, y nos dijeron tranquilamente que sí, que no había ningún problema, que se solicitara y nos devolverían la subvención, incluida los intereses que se ha devuelto. Y evidentemente estamos con el borrador del presupuesto, se le hará llegar el borrador de presupuesto. Lo que sí nos gustaría es decirles que desde el 21 de octubre tienen ustedes, y nos gustaría, porque les hicimos partícipe por registro electrónico, del borrador de los pliegos técnicos de la licitación. Pedimos unos días y estamos esperando, porque tenemos que cerrar los pliegos de condiciones técnicas administrativas para sacar esa licitación cuanto antes. Tiene la palabra. Sí, no, simplemente para decirle que sí, que evidentemente también es cierto que, bueno, en el maresmano que hemos estado envueltos todos y todas en estos últimos meses, pues también es verdad que hemos tenido que estar con el tiempo un poco más justo, pero cuente con ello, porque evidentemente tenemos cosas que aportar, como hemos aportado también en otros muchos borradores, y como es la intención de este grupo seguir aportando en aquellos aspectos que evidentemente pues creemos que sea necesario. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más en ruego de pregunta? Tiene la palabra el señor Amor, que tiene algo por ahí pendiente. Sí, gracias. Quedaban dos preguntas pequeñas, por lo que recuerdo, por contestar. Una era en relación a los actos de homenaje de don David González como hijo adoptivo. Preguntó por esa comisión que iba a gestionar. En principio, la comisión será la Comisión de Honores y Distinciones, que en este caso la convocará el señor alcalde, que es el que la preside. Y quedaba también otro pequeño apunte que tengo yo por ahí, que era en relación a los jardineros que se habían percatado que estaban actuando en zonas donde actualmente estaba la empresa, es decir, únicamente que los jardineros municipales no tienen acotadas zonas, que los que sí la tienen acotada en este caso son la empresa actual, ¿no? Entonces los jardineros pueden abarcar todo el ámbito municipal. Gracias. Se cierra sesión, perdón.